Ok, vamos a iniciar nuestra primera clase. Eh, Vamos a hablar acerca de qué es la electricidad, ¿sí? Como ustedes conocen, la electricidad tiene muchas aplicaciones, muchas funciones en la vida cotidiana. Nos hace encender aparatos eléctricos, desde un ventilador, una computadora, una televisión, ¿sí? En el caso de lo que es electricidad automotriz, pues nos ayuda en lo que es alimentar todo lo que consume energía eléctrica en los vehículos, ¿ok? Así como los motores de limpiaparabrisas, los seguros eléctricos, el motor de arranque, los sensores, los actuadores, etcétera, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es la electricidad? ¿En qué consiste o de qué está hecho o cómo se genera esta electricidad? ¿Ok? Tenemos que retomar lo que han eh, investigado los científicos acerca de la teoría del átomo, ¿sí? Acerca de lo que es la teoría del átomo, ¿ok? Entonces el átomo, si ustedes recordarán por ahí en algunas materias de física o de química que a veces las explican, el átomo está formado por un núcleo, ¿ok? El átomo está formado por un núcleo. En ese núcleo existen dos elementos que se llaman, ¿sí?, protones. Estos son protones, ¿sí? Y del otro lado existen los elementos en el mismo llamado neutrones. ¿Ok? Ese es en el núcleo. Ahora, alrededor del núcleo giran a través de estos se llaman órbitas. ¿Ustedes recuerdan? Órbitas. Esto de morado se llaman órbitas, ¿sí? Girará un elemento que se llama electrón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un átomo está conformado por un núcleo. En su núcleo están protones, neutrones, y alrededor de ese núcleo giran unos elementos llamados electrones. ¿Ok? ¿Y por qué voy a esto? Porque los electrones son los que provocan, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué viene siendo la electricidad? La electricidad es el flujo o el movimiento de los electrones que pasan a través de un conductor eléctrico. En el caso del sistema automotriz, estamos hablando que los conductores eléctricos, pues son el cableado, ¿sí? Ustedes han visto de diferentes colores a través de un cableado. En el caso de una casa, pues los enchufes, esos enchufes están conectados a cables, llega a un medidor, de un medidor va a un transformador o a la línea, ¿sí?, de corriente de alta tensión, ¿ok? ¿Sí? Voy a remarcar acá los protones se representan con la letra P, neutrones con la letra N y los electrones con una letra E. Lo voy a poner aquí más grande.
y se le agrega un signo negativo porque se considera que los electrones son de carga negativa, ¿sí? En cuanto a los protones, son de carga positiva. Y los neutrones, como se dice, son nulos, es decir, ni tienen carga positiva ni tienen carga negativa. Le voy a poner más grande. ¿Ok? Entonces, toda la materia que existe en el universo está formada por estos átomos, que a su vez la unión de los átomos, recuerden, va a formar moléculas. Entonces, su principio de lo que es la energía eléctrica está relacionado con el movimiento, vuelvo a repetir, de los electrones que se van a mover a través de un conductor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los materiales? Si ustedes recuerdan, por eso existen los materiales conductores o no conductores, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el material conductor, para que se mueva eh, el electrón en un vehículo, es material de cobre, ¿sí? Y este, para que eh, no pase la corriente o no se haga cortocircuito, se pone un aislante. Por eso todos los cableados están aislados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque los electrones solo se van a mover a través del cobre. Esta es la razón por la cual se usa para pasar la corriente todo lo que es materiales de cobre, aluminio, ¿sí? Oro, plata, que tienen algunos componentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque esos materiales permiten el movimiento de estos electrones, ¿sí? No es lo mismo que fuera puro plástico. ¿Por qué razón? Porque el plástico se le considera no conductor, es decir, es un no aislante, es un aislante. Entonces, ¿qué hace el aislante o qué hace el plástico? No permite el paso de los electrones. Por eso, si ustedes observan todo cableado, ya sea de un cargador de celular, conector de una televisión, de un ventilador, etcétera, normalmente está aislado. ¿Por qué razón? Porque ese cableado que está recubierto de plástico no va a hacer que se muevan los electrones. ¿Ok? Entonces, el origen de la energía o de la corriente eléctrica tiene su principio en lo que llamamos, recuerden, lo voy a subrayar acá, lo que es la teoría del átomo. ¿Ok? Es importante recordarlo. Tiene su origen en la teoría del átomo, que estos electrones se van a mover a través de un conductor, ¿sí? Por esa razón, a la corriente eléctrica se le conoce como el flujo de electrones, ¿ok? Voy a borrar esto. Entonces, a la energía eléctrica se le va a considerar que es el flujo de ¿qué? O corriente eléctrica, se le va a considerar que es el flujo de electrones. Tenemos un conductor, este es un conductor. ¿Qué es un conductor? Es un cable. ¿Ok? Tenemos un cable. Dentro de ese cable se tienen que mover lo que llamamos electrones. Poner de letra E. ¿Ok? Dentro de este cable, internamente se van a mover ¿quién? Los electrones. ¿Sí? Se van a mover los electrones.
Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces, se le puede decir que es el flujo de los electrones que se mueven a través de un conductor. La corriente eléctrica, entonces, es el flujo de electrones que se va a mover a través de ¿qué? De un conductor. En este caso, un cable, ¿sí? Entonces, normalmente lo que es la medida o unidad de medida de los electrones se mide en amperes, ¿sí? Se mide en amperes y se le pone una letra A, ¿sí? Si ustedes tienen curiosidad de ver un cargador en las características donde está pegado la etiqueta, donde está la base, donde entra la terminal USB, ustedes lean que ahí tiene una letra A, puede tener una MA, que quiere decir miliamperes, puede tener microamperes también, ¿sí? Estos son prefijos micro, mili, ¿sí? Poco a poco vamos a ir viendo también esa terminología que utilizan mucho en la electricidad de manera general, ¿sí? Para todo el tipo de estudio de qué es la energía eléctrica. Entonces, podemos decir que los electrones, ¿sí? Se van a mover a través de un conductor, de un cable, y a esto se le llama, ¿sí? Flujo de electrones, o también llamado corriente eléctrica, ¿sí? Normalmente no es visible, es decir, no lo podemos eh, ver a simple vista, pero en caso de que tocamos algún cable a veces que está pelado o algún contacto que está sin aislante, lo que va a provocar es que nos dé una descarga eléctrica. Por eso hay momentos en que sentimos lo que llamamos toques, ¿no? Llamamos toques y entonces ese toque que estamos sintiendo es el flujo de electrones, ¿sí? Que está pasando a través de nosotros, se está descargando porque nosotros cerramos el circuito eléctrico. Eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Ahorita es importante conocer qué es la electricidad. Entonces, ¿cómo se va a medir? Se va a medir a través de amperes. Se le pone una letra A. Se le va a llamar miliamperes o microamperes. El mili, como les decía, son prefijos del Sistema Internacional de Medidas. El mili equivale por 10 a la menos 3 y el micro equivale por 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Estos son prefijos, les decía, es para reducir ciertos términos que nos van a ayudar a que no se escriba tan grande la unidad de medida, ¿ok? Entonces, los amperes son la medida de los electrones y los electrones se le va a decir que va a tener carga negativa, ¿ok? ¿Sí? Normalmente va a ser negativa. Estos electrones o esta cantidad de electrones se va a medir a través de amperes, ¿sí? Entonces, me gustaría que comenten acerca de este tema, ¿sí? Que pongan algún ejemplo de cómo una aplicación de la electricidad, ¿sí? En los comentarios para este video y tomarlo como participación para ustedes, ¿ok? Seguiremos trabajando así con videos cortos para que no sea tan tedioso y cada video ustedes pueden ir reflexionando, ¿ok?